¿Acá? En la inversora. No necesariamente, ¿no? No, porque está más acá. Sí, pero Esto, el amplificador operacional, básicamente tiene ganancia infinita, por eso, teórica. entonces no hay circulación de corriente por la onda de la resistencia. En todo Sí, caso, pero porque tengo tensiones positivas por acá y estas se van a ir negativas. Lo necesario. Menos 10. O sea, la ecuación acá hay un signo menos en la ecuación, está bien. Habría que volverlo a positivo. Pero en definitiva, el concepto, la idea del concepto, suma. Sí, por cada uno de los bits, este contribuye con el medio del valor full fondo de escala, que sería los 10 volts que están allá. Cuando ingrese este otro que tiene una resistencia del doble de este, me va a contribuir con un cuarto. Y así sucesivamente hasta el final, cada uno me va a contribuyendo con una parte, un cuarto, un octavo, de acuerdo a la cantidad de bits que tenga el conversor. Si lo cortamos acá, supongamos, 2 bits. Este contribuye con la mitad de 10 volts. Y este contribuye con un cuarto. Y las dos juntas dan 3 cuartos. Y un poco el gráfico que vimos antes. Sí, si vamos a lo finito, acá hay un signo menos que nos está molestando bastante, pero bueno. Porque da más, ¿sí? Podría ponerlo en otro valor y no le puedo dar positivo solamente. La idea es entender el concepto. Que necesitamos algo que nos represente esto, que nos dé un valor analógico en función de los números binarios de entrada. De los sí y no que estén, de los ceros y unos que estén. Que cada uno de los unos significa que el peso está presente, que cada uno de los ceros significa que no está presente. Y que cada uno tenga el peso que da la base elevada al exponente que corresponde. ¿El peso cómo se lo damos? R sobre R de entrada. R sobre R de entrada. R sobre R de entrada. Cada uno de los pesos. Como la tensión es fija, es constante, 10 volts, bueno, se basa todo en la tensión de referencia de 10 volts. Perfecto. A ver. Está claro. Si no tengo ningún peso, tengo el número binario 0, ¿qué sucede? 0. Ah, sí. Porque al no tener ninguna tensión no hay corriente circulante. Sí, puede decir que circula acá y no va a masa. No, no va a masa, va por acá. Por la realimentación. Como está inversor, cuando esta tensión sea positiva, esta tiene que ser negativa para que acá esta diferencia se haga lo más cero posible. Acuérdate que esto es una operación. Se calculó justamente el onda operacional como un sumador de tensiones. Para que suma tensiones, tiene que ser un divisor de tensiones. Si no, lo que están modificando es la ganancia total del amplificador operacional y no por usarlo como sumador. Estoy sumando los bits que están con esta llave. Si está abierto, está abierto. ¿Estoy sumando corriente o estoy...? Sí, sí. Funciona, en serio. El concepto. Ojo, van a haber otros circuitos que también van a decir, no, está mal. No, no está mal. La idea es el concepto. ¿Podemos sumar? Sí. O sea, ¿podemos llevarnos a esta estructura? Sí. ¿Con estos valores? Sí, porque cada uno tiene este peso. Con esta relación, este me da medio, y un poco la gráfica que vimos recién. Este me da un cuarto, y así sucesivamente, un octavo, depende de la cantidad de bits, será cuánto tengo que colocar acá. Virtudes y defectos, un poco lo que ustedes están planteando. Es económico y es simple, ¿cierto? Sí. Defecto. Esto tiene que ver con tecnología. Dependencia de la estabilidad de la resistencia. Eso lo tienen todas las cosas analógicas que nosotros se nos ocurra pensar. Por lo tanto, cuando uno diseña para cosas analógicas, las resistencias que compra son distintas. Yo voy y digo, necesito resistencia al 1%. ¿Por qué? Porque mi cálculo me dio que la resistencia es 18.34. Y es 18.34, no puede ser otro valor. Entonces, y esa resistencia de 18.34 además se debe mantener constante con la temperatura. Más frío, más caliente, tiene que marcar lo mismo. El 5%, 10% que uno compra para hacer cualquier circuito, esa no. Primero que ya tiene un error en el valor, del 5% al 10%. Y después que cuando yo le cambio la temperatura, seguro que se corre. Y esto, o sea, este es un problema, dependencia de la estabilidad de la resistencia con la temperatura fundamentalmente. Y esto hace otro problema que se suma, que si yo tomo valores, desde valores muy bajos a valores muy grandes,
se aplican distintas tecnologías para construir esas resistencias. No es lo mismo una resistencia de 1 ohm, 10 ohm, una resistencia de 10 megohm. Se construyen con distintas tecnologías. ¿Eso qué hace? Y que se comporten distinto con la temperatura también. Entonces es todo un tema. Primero que cambia la tecnología y entonces los valores o la estabilidad de esa resistencia puede ser distinta, la precisión del valor de la resistencia puede ser distinto según la tecnología usada. Y después que cuando cambia la temperatura también se comportan distintas. Una capaz que suben y la otra bajan. Es un desastre en un amplificador que una resistencia sube y la otra baja. Porque el error se multiplica por 2 prácticamente. Entonces, bueno, ese es el efecto que tiene. Y es la cosa que hay que cuidar. Y por esa razón los conversores son tan caros. Esta es una... Si recién discutimos el otro circuito, este lo vamos a discutir ahora. Pero... No, este es el más popular de todos los conversores, que se llama R2R. Y el R2R, de alguna manera, la idea fue reventar el problema este de que las resistencias son de distintos valores, que tienen diferentes tecnologías, entonces se buscó un circuito que tuviera resistencias que estén en el mismo orden siempre y así no son tan distintas. Cambia un cachito. La realimentación la seguimos teniendo, ¿cierto? La resistencia de entrada la seguimos teniendo. Pero acá se empieza a complicar porque esta otra resistencia de entrada tiene además una resistencia en serie. Esta otra resistencia de entrada tiene además una resistencia en serie. Y así sucesivamente. Y para colmo de mal, en la punta hay la resistencia a masa. Y si le agregamos otro problemita más, es que tenemos que conmutar o a 0 o a 1 real. En el otro conectábamos el bit o lo desconectábamos. Lo dejamos libre. No había circulación de corriente, total lo dejamos abierto. Acá no, acá tenemos que poner a masa el bit que no está en uso. Pero si estudiamos las leyes de las mallas y todas esas cuestiones, vamos a ver que este circuito cumple igual que el otro. Hay una ganancia de esta resistencia con la resistencia en serie. Hay resistencias que cuando no están aportando van a masa, entonces hacen un divisor de tensión, como decías vos. Entonces se van generando esas cosas. Pero bueno, esta alternativa de circuito hace que bueno, el conmutador sea un conmutador más elaborado porque el 1 significa colocarlo a la referencia y el 0 significa ponerlo a masa. Con lo cual esta resistencia que normalmente contribuye en un sentido, cuando la pongo a masa, va a masa. Deriva a masa corriente también. Y así sucesivamente las otras. A modo de ejemplo, para que me crean, suponiendo solamente el bit número 2 en 1, o sea, no el más significativo, sino el que sigue. Y los demás bits en 0, toma esta configuración del circuito. Hay que mirar el anterior y ver cuáles van a masa y cuáles van a positivo. El circuito equivalente final nos dice que la tensión de salida es menos 2,5 volt y en definitiva un cuarto de la tensión de referencia. Dijimos que el segundo bit aportaba un cuarto. El primer bit aporta la mitad del rango. El segundo bit aportaba un cuarto. Bueno, esto es una forma de probarlo. Si quieren pueden hacer un circuito con 8 bits y pueden hacer todas las pruebas posibles de 0 a 255 para ver si funciona, pero les puedo asegurar que funciona. Te creemos. ¿Te creemos? Bueno, virtudes, económico, pocos componentes diferentes. Eso es una buena virtud. Claro. Esas redes R2R se compran, vienen hechas. Claro. Entonces vienen para 8 bits, vienen para 16 o vienen para 4. Se compran, están integradas en un solo componente electrónico, significa que el proceso de fabricación es mucho más finito. No tengo una resistencia suelta de R y una resistencia suelta de 2R. Pocos componentes diferentes. Si las tuviera que comprar la resistencia R y 2R diferentes, podría, por ejemplo, hacer un mejor control de calidad. Si yo en el otro circuito necesito una resistencia de cada valor distinto, tengo que estar controlando que cada una sea el valor correcto. Resulta que si no es correcta la tengo que cambiar. Acá las R y 2R yo puedo comprar 100 resistencias y le hago yo un control de calidad definido y digo, bueno, todas las R miden R y todas las 2R miden 2R. O todas miden R y las pongo en serie. Entonces todo eso es bastante es bueno en ese sentido, ¿no? O sea, esas redes vienen hechas,
entonces es fácil de armar. Y el efecto es lo mismo que antes, porque son resistencias. Con una ventaja, que como decimos, al estar integrada en un solo chip, eso podría ser más estable, porque a todo el conjunto lo va a afectar la misma temperatura. No tengo resistencias separadas. Fantástico. Es que somos muy buenos. Muy bueno, sí, veo que... Recordamos cómo era la característica de transferencia o la función de transferencia que debería tener un conversor analógico a digital, y ahora empiezan nuestros problemas. Por lo pronto, dentro de las características, prácticamente todas son las mismas, esta igual. O sea, esto es lo fundamental en cualquier conversor. ¿De cuántos bits? Y eso me dice a mí cuánto va a ser mi saldo. Pero en este empieza a aparecer este término, que también es importante. Porque este tiempo de conversión, como vimos antes, tiene que ver con la cantidad de resultados que me puede ir entregando por segundo el conversor. Y va a depender de eso, si puedo aplicarlo o no a algo. Si yo puedo, solamente mido temperaturas en un tren de secado, los tiempos de conversión puede que no sean tan exigentes, porque bueno, el tren de secado, yo cuando lo puse en temperatura, es muy difícil que de golpe se enfríe, de golpe se caliente. Entonces, la cantidad de los tiempos de conversión ahí no son tan exigentes. Ahora sí, como decimos, vamos a digitalizar video y otra cosa. Porque cada imagen analógica, o sea, ustedes piensen que están mirando, ¿no? Yo miro para atrás y veo todos esos carteles de colores. Mi visión está haciendo todo un barrido y está cambiando de colores, Eso, hecho con electrónica, con una cámara que está mirando, está barriendo, una cantidad de muestras por segundo que debería poder tomar esa cámara para convertirlas en digital. Entonces, esto se hace importante. Tiene que ser un tiempo de conversión mucho menor, muchísimo. Rango de tensiones de entrada, igual que antes. Precisión, calidad tiene que ver con lo mismo. La linealidad lo mismo. La estabilidad lo mismo. Tiene que ser estable. Y acá aparecen un par de cositas más. Cantidad de canales. Como son caros los conversores, lo que se suele hacer es poner un multiplexor, vuelvan atrás, pero analógico. Multiplexor analógico. No selecciono valores binarios, sino que selecciono valores analógicos. Significan llaves analógicas que permiten pasar valores de tensión en todo el rango. No ceros y unos, todo el rango. Entonces, se coloca un multiplexor, supongamos de 8 canales, y salgo con una sola señal y pongo un solo conversor. Entonces, de alguna manera ahorro plata. Porque me esmero en ese conversor, le pongo todas las pilas para que funcione bien, y con un multiplexor analógico, de buena calidad, selecciono un canal distinto y voy midiendo. Entonces en el tren de secado, donde tengo que medir muchas temperaturas, como no tengo problemas de velocidad, voy seleccionando un canal, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, los voy convirtiendo y mostrando. Como yo sé qué canal elegí, digo, bueno, esta es la temperatura del inicio del tren de secado. Esta es la que sigue, 2 metros más allá. Esta es la que sigue, 3 metros más allá. Como no tengo problemas de tiempo, entonces se colocan canales. Se hace una selección de canales. Eso me agrega en la lógica digital algunos bits más, porque yo tengo que elegir 8 canales, tengo que tener un número binario de 3 bits para poder elegir el canal 1, el 2, el 3, el 0, el 1, 2, 3, etc. Los tiempos de adquisición. Cuando yo cambio de canal, tomo una muestra, ahí hay un tiempo de adquisición. Lo vimos antes entre los tiempos posibles que habían para agregar. Tiempo de adquisición es un tiempo necesario para fijar la muestra en algo que me mantenga fijo delante del conversor hasta que termine el convertir. Y el precio lo mismo que antes. No hay inflación. ¿Ah? Hay algunas características aparte. El offset, la ganancia y la linealidad. Lo que afecta a los amplificadores operacionales afecta a nuestros conversores porque utilizan amplificadores operacionales. Ya sea el digital analógico que utiliza para amplificar, para hacer el sumador, y ya sea los analógicos digitales que vamos a ver,
que también tienen amplificadores operacionales en su circuito. El rango dinámico, un poco la relación entre el bit menos significativo y el fondo de escala. Es decir, si yo tengo 100 de rango dinámico, porque mido entre 0 y 100 grados centígrados, de acuerdo a la cantidad de bit, es cuánto me representa ese bit menos significativo. Entonces, si yo uso 8 bits, tengo 256 posibles valores para mostrar entre 0 y 100 grados. Estamos hablando casi de medio grado. Menos. Claro. Ahora, si uso un conversor de 7 bits, que son 127 valores, estaríamos ahí. Prácticamente cada cambio de bit me representa un grado de escala. ¿Vienen así de 7 bits? No. No, de 7 raramente. Y no se selecciona tampoco. Claro. De O es bits, 8 sí, de o es... 10, de 12. Relaciones señal-ruido. Esto tiene todo que ver con lo analógico. Relación señal-ruido, distorsión armónica. Lo único que hay para decir acá en esto de la relación señal-ruido y cualquiera de los... Estos son valores que se miden en las cuestiones de amplificadores lineales. Lo único que se puede decir acá es que como las salidas son discretas, estos valores no toman valores continuos. O sea, yo no tengo 83,5 dB de relación señal-ruido, por ejemplo, y el próximo valor podría ser 83,6. No, porque como Siempre manejo tiene... valores discretos en cuanto a los resultados, ya sea como entrada o como salida, estos son saltos. O sea, las relaciones señal-ruido es como que no se dan todos los valores posibles dentro del rango. O la distorsión armónica no se da en todos los valores posibles. ¿Por qué? Porque es discreto. Entonces se calculan igual, se calculan en decibeles, Pero se calcula para todo el da rango. saltos. ¿Cómo? Pero se calcula para todo el rango. O sea, es el mismo Sí, para se calcula todo el para rango. Se calcula para todo el rango, pero la verdad que la señal va variando. Entonces, nosotros podemos tener relaciones, o sea, relaciones señal-ruido que en analógico es totalmente continuo. Ujú. Podrían ser valores cualesquiera, depende del amplificador, de los componentes, etcétera. Acá va por salto, porque justamente los valores posibles a obtener son por salto. Entonces no tenemos, capaz tenemos menos 83 para 8 bits, por darte un número, y para 10 bits tenemos menos 85, y no hay nada entre medio. Porque son 10 bits y son 8 bits, o sea, ese es el tema. Por eso, pero Pero, para todo el rango se digamos, cumple ese valor esto constante. Cuando yo lo miro en la hoja técnica y tengo 3 conversores juntos, digo, a ver, Elijo este el- para 8 bits cuánto me da, este para 8 bits cuánto me da, y este para 8 bits cuánto me da. Bueno, este seguramente mejor. Pero el valor es como que son fijos, porque justamente los saltos son totalmente discretos. Digo, son características que uno tiene que mirar, es decir, a ver, voy a comparar uno, a ver, voy a hacer un sistema que necesita buena calidad, poca calidad, definimos. De menor a mayor o de más lento a más rápido los conversores. Este es el más barato, el más simple, este es el que tiene cualquier tester digital. Ustedes ven que ponen la punta del tester y los números hacen tic, toc, tic, tac, hasta que se quedan quietos en un determinado momento. Tiene este tipo de conversor, se me presenta. Es uno de los más económicos, de los más simples, de los más Todos baratos, somos nosotros en el proceso. de los más lentos. De los más lentos. Rápidamente, no vamos a discutir los valores, ni nada, vamos a discutir los conceptos. Digamos, nuestro objetivo ¿qué es? Que esto me diga un número binario que represente el valor analógico. ¿O cuál es el concepto? ¿Cómo funciona esto? Bastante, como decir, doble rampa, o sea que hay uno de simple rampa. Sí, hay uno de simple rampa. Pero como tiene muchos defectos, se fue al doble rampa. Este método no solo sirve para hacer una conversión de valores de tensión analógico a digital, sino que se lo utiliza como método de medición, por ejemplo, de capacitores. Es un método de medición también. O sea, la forma de hacer funcionar esto sirve para, dentro de los componentes que utiliza, para hacer otras mediciones. No solo medir una tensión de entrada y que me dé un número binario, sino que serviría para medir distintos capacitores cambiados en este lugar. Un capacitor. Por eso es que los testers tienen todas esas funcionalidades.
porque usan lo mismo. El mismo conversor, en lugar de tener un capacitor patrón acá, ponemos los bordes, metemos el capacitor y medimos distintos capacitores. ¿Dejamos fijo qué? Y dejamos fijo otra variable. En este caso estamos queriendo medir una tensión de entrada. Entonces este capacitor está quieto y esa resistencia también. Pero podemos decir no, la tensión de entrada la hago fija y quiero medir distintos capacitores acá. Es lo mismo, el circuito va a ser lo mismo, se va a comportar igual. Básicamente, ¿qué hacemos? Cuando iniciamos el circuito, o sea, esto se llama integrador, porque lo que hacemos es integrar una tensión a través de esta resistencia, cargamos un capacitor y eso genera, digamos, una integral. ¿Qué es lo que hacemos? En un primer momento esta llave está para este lado, con lo cual la tensión que aplicamos al integrador es la que da este amplificador, que resulta una suma entre una tensión de referencia y nuestra tensión de entrada incógnita, lo que queremos medir. Bajo esas condiciones y fijando un tiempo fijo, dejamos que se cargue nuestro capacitor, que integre. ¿Cómo medimos el tiempo fijo? A través de este contador, que lo maneja la lógica. Entonces, a tiempo fijo, cargamos nuestro capacitor con una tensión que guarda una relación entre la tensión de referencia y la de entrada. En realidad la de referencia en este caso no interesaría, pero en definitiva la suma. Es un sumador. El tensiómetro digital. Cuando se cumplió el tiempo fijo, de la presión del manguito. conmutamos la llave y si vemos la polaridad, acá había pasado por el amplificador, está la tensión en un sentido. Al conmutar la llave nos ponemos en la tensión de referencia, que tiene polaridad inversa. Entonces hacemos la descarga del capacitor. Ahora, en este caso, la descarga del capacitor es con una tensión fija. Todo esto es fijo, significa que nuestra descarga es a pendiente constante. O sea que todas las descargas van a ser con la misma pendiente. ¿Qué medimos? De acá cargamos. Con pendiente constante medimos este tiempo, que lo vuelve a medir este mismo contador. Si nuestra tensión de entrada tuviera un valor determinado como el que está acá, nos da este delta T. Si nuestra tensión de entrada fuera mayor, esto a tiempo constante cargaría más arriba. Partiendo de más arriba con la misma pendiente, demoraría más en descargarse. Te puedo dar un ejemplo de uso de eso. Nosotros lo usamos exactamente esa etapa en el proyecto final, en la que hacíamos la medición de la presión. Se seleccionaba, digamos, hasta qué presión se quería llegar, inflando. Entonces lo que hacía eso era medir justamente hasta llegar a ese punto y a partir de ahí comenzaba el desinflado de la... Acá estamos inflando un capacitor. Claro. Cargando con carga el capacitor. No, pero igual era estamos eso. descargando. Por eso. Medía los tiempos, claro, para saber. Entonces, todo esto no le vamos a dar mucha bolilla. Este comparador sirve para saber en qué momento, como acá está en 0, para saber en qué momento llegamos al valor de 0. Claro. Entonces, si vamos al resultado final. Si la tensión es mayor, se cargará más alto y con la misma pendiente de descarga demorará más en descargar. Si la tensión es menor, se cargará más bajo y con la misma pendiente de descarga se demorará menos en descargar. Este número binario, en definitiva, no el que contamos acá, que lo hacemos siempre igual. El que contamos acá nos dará un valor binario que representa a nuestra tensión de entrada. Entonces, bueno, cumple con lo que pedimos. Para valores de tensión mayores va a dar un número más grande, para valores de tensión menores va a dar un número más chico. Esto de usar complementador es porque en definitiva lo hacemos contar primero en un sentido y lo hacemos contar en el sentido contrario. Pero no interesa para el caso. Sí se detectan acá algunos detalles como el inicio de conversión, que iría a esta unidad de control, un clock, que es el que lo hace contar, y un fin de conversión que nos dará la lógica cuando este capacitor llegó a este bicho. Bueno. Un poco esa es la forma de funcionar. Ahí están las ecuaciones que no nos interesan tanto, pero la idea es entender que esto tenía un para transistor en medio. vamos a las virtudes No sé y por qué. defectos, económico y simple, Pero fue el que mejor andaba. dependencia de la resistencia y la capacidad. Eso lo hace lento. Es decir, siempre que aparece el capacitor en un circuito y que hay que cargarlo, hay que esperar. Tiempo de conversión relativamente alto. Y tiempo de conversión variable. Eso
¿qué importa si es variable? Sí importa si es variable. Si nosotros tenemos un programa que está corriendo, que consume ciclos de reloj y que a nosotros nos interesa que sea muy eficiente y rápido, tener algo que nos va a aparecer, Costo. fin de conversión, que nos va a aparecer en distintos tiempos y puede afectar a nuestro sistema. Puede hacer que no tengamos ciertas precisiones en el funcionamiento. O sea, si nosotros contamos pulsos y siempre se cuentan igual, estamos todos bien. Ahora esto vemos que no cuenta igual, porque si la tensión es baja, demora menos en descargar. Si la tensión es alta, demora más en descargar. Entonces, depende de la tensión que mide, el tiempo de conversión es variable. Lo cual hace como decimos, si por ejemplo nos generara interrupciones, y nos va a generar interrupciones en cualquier tiempo, y puede generar lío. Esta es una serie de conversores basados en lo que llamamos contador y comparador. Este se basa en tener un digital analógico, por eso lo expliqué primero. ¿Qué comparamos? Comparamos la tensión que queremos medir, el valor analógico que queremos medir, contra un valor analógico que nosotros generamos y lo conocemos. Esa es la comparación que hacemos. Si los dos son iguales, entonces el valor que estamos midiendo es igual al que conocemos. Punto. Entonces, con que podamos conocer el valor binario que generó un valor analógico equivalente, Igual. está. Claro. Entonces, más o menos es lo que hace este circuito. Tiene un conversor digital analógico, un contador, que es simplemente un contador binario, natural, que va creciendo a medida que le entran pulsos, y eso lo maneja la señal de control. Y acá están los relojes, que dan la señal, que van haciéndolo contar. ¿Cómo funciona? Simplemente comenzamos a contar pulsos, va subiendo, esto va generando un valor analógico. Cuando alcance el valor analógico que está generándose acá con este otro, este comparador cambia de estado. Este comparador es un comparador analógico, no es ni más ni menos que un operacional, entre comillas, sin realimentación. Entonces, como tiene ganancia infinita la entrada, Claro. cualquier diferencia cuando cambia de valor, el más con el menos, la salida se va a lo más que puede, Claro. a lo que le dicen su fuente. En este caso tomaremos que son valores 0 y 1, como si fueran 0 y 5 volt, por ejemplo. Entonces lo tomamos como una señal digital para controlar esto. Un poco este es el esquema, simplemente para un contador de 3 bits. Fíjense que cada uno de los pulsos me va generando un valor. Cuando el valor está superando al que estamos midiendo, estamos en el más menos medio del menos significativo, que es lo que sabemos que tenemos de error. Y ahí, bueno, ahí lo paramos, y el número binario que está acá es el valor binario que queríamos obtener de acuerdo al valor analógico. Como ven, es bastante elemental. Ya no tiene resistencia capaz, que no está un poco ahí en las estudios de defectos. No tiene componentes RC, lo cual hace que no sea tan lento. El tiempo de conversión es bastante bajo. Lo más rápido que podamos hacerle contar al contador, y lo más rápido que soporte la lógica, toda la familia lógica que estemos usando. En definitiva, lo que hacemos es contar pulsos, cuando llegó al valor se para y ahí terminó, ahí hizo la conversión. Es muy simple porque tiene contadores y comparadores, todo digital, excepto el conversor digital analógico. El defecto es lo mismo que vimos antes, tiempo de conversión variable, pasa lo mismo. Si el valor de tensión es bajo, lo empieza a contar y lo va a alcanzar enseguida. Claro. Si el valor que estamos midiendo está bien al fondo de la escala, casi llegando al fondo de la escala, tiene que contar hasta el final, tiene que pasar todos los bits necesarios para contar el final. Perfecto. Entonces es variable, es lo único así como se. Este es una variante del otro. Este lo nombramos siempre porque tiene una característica interesante, que la primera etapa de la conversión es igual al otro, pero el contador no es un contador que solo cuenta hacia arriba, sino que es un contador que es subida-bajada. Es decir, con una determinada señal de control, yo puedo hacer que cuente en sentido inverso. Entonces es interesante porque una vez que alcanzó el valor, después ya lo mantiene y lo va a seguir todo el tiempo. Claro. Porque como acá se pasa, cambia el sentido de cuenta y cuenta hacia abajo. Ahí se le falta, ahí vuelve a subir, y ahí si el valor de entrada varía, por ejemplo, lo va a seguir, lo va a tratar de alcanzar. Si se va hacia abajo, bueno, va a contar hacia abajo hasta que lo alcance. Y ahí se va a poder mantener. Si sube otra vez el valor, otra vez empieza a subir. Entonces se puede decir
así como virtud, que puede seguir la señal, o sea que como que no necesitaríamos tomar muestras, podríamos estar manejando la conversión todo el tiempo. Que el tiempo de conversión es mucho menor, o sea, una vez que alcanzó el valor, los tiempos de conversión son nada más que un pulso de reloj, 1, 2, 3, lo que se haya movido la señal de entrada. Entonces es bastante rápido. El efecto es la dificultad para encontrar el fin de conversión, end of conversion. Porque si lo tomamos al pie de la letra, el fin de conversión, ¿cuándo es? Y cuando termina la conversión. Y pero acá termina la conversión y ya la perdí otra vez. Y acá termina la conversión y ya la perdí otra vez. Entonces, como que no tiene una forma fehaciente de decir fin de conversión. Sí, podemos usar una lógica determinada y ver la señal up-down, la que dice sube y baje, y cada vez que cambie de sentido esa señal, podemos tomarlo como un fin de conversión. Entonces podemos tomar como válido el valor porque ahí terminó la conversión. ¿Hasta qué? Hasta que se vuelva a cambiar de sentido. Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, y bueno, cada vez que cambie, fin de conversión. En ese concepto, acá tendremos un tiempo de conversión largo, y de acá en más, cada uno de los tiempos de conversión van a ser muy cortitos, porque va a alcanzar. Pero bueno, presenta como una dificultad adicional. Estos métodos de conversión, o sea, esto vendría en un único chip que se comporta así como